Muy buenas, puzzleros, ¿cómo están? Espero que delante de un montón de piezas, como siempre. En este vídeo no vamos a hablar de puzzles. Creo que es la primera vez en este canal que hago un vídeo en el que no hablo de puzzles, pero creo que el tema merece bastante la pena y de hecho podría ser útil a muchísima gente que está viendo este canal y a mucha gente que entre y rebote por los famosos metadatos o como lo queráis llamar. El famoso coronavirus, el COVID-19. Voy a compartir con vosotros una vivencia personal. Es simplemente una opinión que tengo yo de lo que ha pasado con el coronavirus, con la enfermedad, desde un punto de vista absolutamente personal. Esto lo sabe muy poca gente, pero yo, a principios del año 2021, el 2 de enero de 2021, me infecté con el coronavirus. Seguramente me infectaría varios días antes, pero el día 2 de enero empecé a tener los primeros síntomas. Vamos a intentar explicar todo el proceso de la enfermedad tal como lo viví yo, yendo por bloques temáticos. Yo normalmente cuando grabo los vídeos los hago con el guión en toda mi cabeza, pero este es un tema tan extenso y con tantos matices y con tantas ramificaciones que daría para hablar una hora, pero como no lo quiero hacer tan largo el vídeo porque no lo aguantaría nadie, ni yo mismo, a la hora de editarlo, pues me voy a guiar por la chuletita de mi libreta roja famosa, mi libreta que utilizo para todos mis asuntos profesionales, porque yo soy todavía de los que utilizan las libretitas para apuntar las citas y no los calendarios de Google, estas historias. Así que lo tengo todo anotado aquí y os lo iré explicando. Cronología de la enfermedad. Primeros síntomas empezaron el 2 de enero, en salida de la resaca de Año Nuevo, que para mí no hay resaca porque yo el Año Nuevo lo celebro como otro día cualquiera y ya ni siquiera veo los saltos de esquí. O sea, simplemente lo paso en casa, tranquilo, con mi familia. El día 2 de enero, por la mañana, recuerdo que llevé a mis hijos a la piscina en uno de estos días extra que habían bonificado en el polideportivo de mi barrio por los varios episodios de pandemia que obligaron a las instalaciones a cerrar entre septiembre, octubre y noviembre. Y claro, uno de esos días bonus que se podían aprovechar tocaban el 2 de enero a las 9 de la mañana. Mis hijos hicieron su sesión de natación. Yo los acompañé, después de salir del polideportivo nos fuimos a un parque infantil, el día era radiante, con un sol radiante, pero hacía frío y viento. Y ya en el parque infantil yo me empecé a notar raro, me empecé a notar que tenía frío, empecé a notar que como que se hubiese cogido frío, porque el abrigo no me llegaba a ninguna parte. Por mucho que me cubriese con el abrigo, seguía teniendo frío. Por mucho que me cubriese con la bufanda, seguía teniendo frío con la bufanda. Una sensación muy desagradable y yo supe en ese instante que había cogido algún catarro y que el viento me estaba haciendo fatal, pero yo aguanté ahí, un campeón, hasta casi la hora de comer y a la hora de comer nos fuimos todos a casa. Recuerdo que antes incluso de la hora de comer, pues tuve tiempo de hacer un encargo para Fernando Álvarez de Osorio, uno de los mayores especialistas de puzzles en España, que me encargó comprar el periódico de La Vanguardia porque se suponía que había un artículo relacionado con los puzzles en una de las páginas. Pues fui a comprar el periódico encontrándome un poco ya raro, con ganas de coger calor en casa y me volví. Por la tarde, más o menos, me encontré como un día normal, con la diferencia que tenía más frío que de costumbre y ya por la noche me noté raro. Me noté que igual tenía fiebre, me noté algo caliente. Ya había tenido algún episodio de estos en el primer encierro, entre abril y junio de 2020, cuando fue el famoso lockdown que nos obligó a encerrarnos a todos en casa. Pero siempre habían sido falsos alarmas y yo pensé, bueno, otra de mis manías, me pienso que estoy un poquito caliente, que he cogido algún catarrito y ya pienso que tengo fiebre. Me pongo el termómetro y casi tenía 38. Digo, bueno, está claro que he cogido frío en el parque. He cogido frío en el parque y lo mejor que puedo hacer es sudar los 3 días de subida y sudar los 3 días de bajada de todas las gripes. No pensé en nada más. Pensé, vaya, qué mala suerte, he tenido un catarro. Al día siguiente, por la mañana, me encontraba más o menos bien. Por el mediodía me encontraba más o menos bien. Y luego ya a primera hora de la tarde y a partir de la noche empecé a tener unos episodios horrorosos de escalofrío. Por mucho que estuviese la calefacción encendida, por mucho que tuviese la ropa encima, 3 capas de ropa, tenía un frío horrible y me tenía que poner literalmente al lado de un radiador para no congelarme. Y hacía calor en casa, hacía mucho calor. De hecho, a la hora de ir a cenar, porque por fortuna no había perdido el apetito, pues noté que no soportaba comer cualquier cosa fría, porque me congelaba el estómago. Así que me dediqué a tomar la comida de enfermito, que son arroces hervidos y sopas hirviendo. No podía comer otra cosa a pesar de que tenía hambre. Y esa noche, pues
la pasé muy mal. Me despertaba cada 2 por 3 y creo que dormí seguidas unas 3 horas, pero todo el resto del tiempo me estuvo despertando. Pero, insisto, seguía pensando que tenía una gripe. Yo digo, bueno, ya ha pasado el segundo día. Al tercer día, más de lo mismo. Episodios de fiebre que llegaban a 37,5, 38, intercalados con episodios de tranquilidad, no fiebre, 36,5, 37, en los que me encontraba bien e incluso podía seguir grabando vídeos sobre puzzles para la actividad de AEPUZ de Sumando Piezas navideño. Con estas alternancias pasaron varios días, hasta el Día de Reyes, hasta el 6 de enero. Ya digamos, tenía episodios de escalofrío intercalados con episodios de fiebre hasta 37,5, 38 grados, que luego bajaban, me dejaban hacer durante 2 o 3 horas cosas normalmente, me encontraba bien, para luego volver a necesitar tener a lo mejor incluso que acostarme durante 3 horas porque no me aguantaba de pie, no me aguantaba el cuerpo. Es decir, los síntomas habituales de una gripe, pero una gripe que ya iba durando más de la cuenta, porque ya os digo que esto empezó el 2 de enero y en el Día de Reyes pues ya no se notaba ningún cambio de tendencia, ninguno de los famosos 3 días de bajada, y ahí ya me empecé a preocupar. Y ese día digo, mira, si mañana estoy igual, si mañana me despierto y tengo febrícula, voy a llamar al Servicio Catalán de la Salud y a que me digan lo que tengo que hacer. Efectivamente, el día 7 de enero, que ya es el sexto día de la enfermedad, que ese día en teoría se acaba cualquier gripe normal, pues seguía exactamente igual, con los escalofríos, con la fiebre, y decidí llamar al Servei Català de la Salud y me dijeron que lo que tenía que hacer es ir a hacerme una prueba a mi ambulatorio, una prueba PCR. Y digo, bueno, lógico, prueba PCR, pues nada, vamos al ambulatorio, me dará negativo y a otra cosa. Eso es lo que yo pensé. Así que, pues nada, me tranquilicé, la mañana la pasé bien, montando puzzles y por la tarde me habían dado horas, las 3 de la tarde, para ir a hacerme la prueba PCR. Fui, entré en una habitación, entré en la típica sala de espera, donde normalmente llevo a los niños para hacer las consultas pediátricas, que parecía la zona cero, todos los asientos precintados sin la posibilidad de sentarse y 2 o 3 personas por ahí deambulando con una pinta de enfermos que caían de espalda. Y yo pienso, voy a venir aquí a hacer una prueba PCR y voy a dar negativo en coronavirus, pero es que me voy a contagiar por esta gente que anda por aquí y me van a terminar fastidiando la prueba PCR porque voy a dar positivo 2 días después por culpa de haber venido aquí. Es que no tenía que haber venido, tenía que haber dejado que se me pasase. Y yo me arrepentí de haber ido, incluso se lo comuniqué a mi mujer por WhatsApp. Digo, he venido aquí y hay un tío ya con la mascarilla medio bajada que ni siquiera en un centro médico la gente es capaz de respetar normas de convivencia y normas de sanidad. Y nada, pues que he venido a hacerme una prueba PCR que considero innecesaria porque lo que tengo es un gripazo fuerte y al final voy a salir con un regalito. Yo esquivando a las 2 o 3 personas como si fuese una bola de pinball, no quiero estar al lado, vamos, a 5 metros, lo más lejos posible. Me llama el médico y me hacen la prueba, me meten el palito por la nariz, lo típico, me hacen un poco de sangre, salgo y a los 15 minutos me llaman y me dice el médico tajantemente, has dado positivo, tienes que confinarte 10 días, te doy los papeles de baja para la empresa para que la puedas tramitar. Yo cuando me dijo que era positivo, realmente no escuché nada más. Lo primero que pensé, ¿cómo es posible que yo pueda ser positivo si no veo a nadie? Si no veo a nadie fuera de mi entorno habitual, si tengo absoluto cuidado con todas las visitas que hago con clientes. En fin, ¿cómo puedo ser positivo? Me sentía un apestado y para colmo, saber que durante 10 días no podía salir de una habitación y tenía que suspender un montón de visitas que tenía pendiente. El cabreo que agarré fue monumental, porque en esos momentos tampoco me encontraba mal, me encontraba bien para estar en la calle normal. Esto fue exactamente una semana después de haber experimentado los primeros síntomas del coronavirus. Durante esos días, vuelvo a resumir, durante esos días tuve altibajos de fiebre alternados con periodos normales de temperatura, fiebre hasta los 38 grados, normalmente se estabilizaban 37,5, febrícula, con algunos episodios por la noche de fiebre de 38 grados, escalofríos, no había perdido el apetito, pero de repente tenía asco por comida saludable y quería atiborrarme de porquerías, especialmente bollería y sobre todo huevos fritos con bacon, que eso no es una porquería, eso es una comida sanísima, pero quería comerlo a todas horas. Esto es una cosa rarísima, pero eso es lo que me ocurrió. Parecía que tenía el síndrome de las embarazadas, de los antojos, pero en este caso con la enfermedad del COVID. Ojo, una cosa que se me había pasado contar es que
el día 1 de enero, o sea, el día anterior de que me apareciesen los primeros síntomas notorios de coronavirus, pues resulta que yo ya me notaba en esta parte de la garganta, me notaba como un puntito que algo no iba bien, que me molestaba un poco, sin llegar a ser del todo fastidioso, pero ya notaba que tenía unas ciertas ganas de toser. Esto cuando empezó a subir la fiebre y los escalofríos quedó totalmente eclipsado y ya no lo volví a notar. Y luego, la otra cosa es que durante prácticamente 2 semanas o 3 semanas mi voz pegó un bajón brutal, y es que sin llegar a estar ronco completamente, del registro de 3 octavas que normalmente cada ser humano tiene, pues yo me quedaba en 1,5 octavas. Es decir, que no podía absolutamente ni siquiera cantar una melodía al nivel que uno tiene que cantar, vamos, que solo a 1 octava y a veces ni eso. No podía hacer esfuerzos con la voz porque la notaba siempre tomada, sin llegar a tener mucosidad y sin llegar a tener molestias y carraspeos, pero mi voz sencillamente no funcionaba ni al 40%. Estamos en el día 9. Al día siguiente, pues fue un día peor. Prácticamente tuve un episodio de fiebre por la tarde-noche que me colocó en 38,5 y ahí dije, esto no puede ser. Como esto sigue así, voy a ir a peor. Llamé a un médico para preguntarle lo que tenía que hacer. Un médico evidentemente por teléfono, de estos de la Generalitat, que atienden en los números por teléfono. Me contestaron y me dijeron que lo que tenía que hacer era meterme una ducha con agua tibia y me bajaría así la temperatura y que utilizase el paracetamol. Hay que decir que yo soy contrario a utilizar el paracetamol si no tengo otro remedio, si no me encuentro fatal. Soy contrario a utilizarlo porque quiero ver cómo responde mi cuerpo ante la enfermedad. Por eso puedo contar eso de los altibajos de fiebre, porque prácticamente en esa semana no llegué a tomar sino 4 medias pastillas de paracetamol. O sea, 300 miligramos de paracetamol 4 veces, porque claro, el paracetamol te baja la fiebre y te hace encontrar mejor. Así que día 10 fue uno de los días peores en ese sentido. Y al día 11 me seguía encontrando exactamente igual. En la llamada de seguimiento que me hicieron, una de las 2 llamadas de seguimiento que me hicieron, me dijeron claramente que, mira, vete a hacerte unas placas de urgencia al centro médico, a un centro médico cerca del barrio de Belviche. Me dirigí al centro médico, como buenamente pude. Bueno, fui corriendo porque la verdad es que no me encontraba mal para ello y tampoco tenía sino unos pequeños grados de fiebre que ni siquiera eran febrículas, 37 o 37,1, y aproveché y digo, vamos a ir a que me hagan las placas de urgencia. Fui allí, esperé un poco, yo diría que 15 o 20 minutos, me hicieron las placas, la médico que me miró los resultados me dijo, bueno, sí, hay COVID. Evidentemente no es la mejor radiografía que he visto, no son los mejores pulmones que he visto, pero tampoco son los peores pulmones que he visto. Digo, claro, me dicen esto y es absolutamente devastador. Digo, pero vamos a ver, ¿tengo los pulmones bien o mal? ¿Lo que me estás diciendo? ¿Que voy a tener que ir a un hospital en 2 o 3 días o no voy a tener que ir a un hospital? Y me contestó, vamos a hacer el siguiente protocolo. En los siguientes 3 días, si tienes 3 episodios de fiebre de 38 grados para arriba, lo que tienes que hacer es ir directamente al hospital de Belviche y que te hagan lo mismo que te hemos hecho aquí, pero ahí tienes mejor equipamiento. Y yo digo, joder. O sea que ahora estoy pendiente todo el rato del termómetro y como me dé 3 episodios en 3 días de 38 grados, cosa que me había pasado durante los 5 o 6 días anteriores, pues tengo que ir al hospital. No veas el miedo que me entró. Primer día, un episodio de 38 grados y medio. Bueno, el primer día estoy hablando ahora del 12 de enero. Por la noche, por el día, más o menos todo fue bien, sin tomar paracetamol ni nada. Y yo pensaba, victoria, el primer día hemos conseguido pasarlo sin fiebre. Pero a las 9 de la noche me tomo la temperatura y 38,5. Tomarse la temperatura se había convertido en una tortura durante todos esos días porque tenía un horror tremendo a lo que me marcaba el termómetro. Termómetro, por cierto, que era de los antiguos de mercurio. Cuando vi que me dio 38 grados y medio ese famoso termómetro de mercurio, digo, es imposible, yo no me encuentro mal como para tener esta temperatura. Aquí tiene que haber un puñetero horror. Y cogí y decidí cambiar de termómetro. Decidí utilizar un termómetro digital que había por ahí, que yo no sé si le faltaba la pila, pero bueno, me lo puse 37,7 de temperatura, el límite de la febrícula y la fiebre. Y digo, bueno, al menos no son 38 grados. Pero estaba tan cabreado con el tema de los termómetros y digo, es que sigo sin encontrarme mal, salvo los escalofríos y la fiebre, yo no me encuentro tan mal como para tener que ir a un hospital a hacerme unas placas. Y ahí le pedí, mira, vamos a ver qué pasa al día siguiente. Y le pedí a mi mujer que me comprase un termómetro digital nuevo. Tal era la paranoia que tenía con el termómetro de mercurio y el otro termómetro digital que aparentemente le faltaba la pila.
Al día siguiente, 13 de enero, me trajo mi mujer el termómetro digital nuevo y la máxima temperatura que tuve ese día fue de 36,9 grados. Digo, victoria, primer día que no tengo fiebre. Lo que son las cosas, ¿eh? A todas estas, desde que me hicieron la prueba PCR hasta entonces, pues se me había bajado la moral una barbaridad y prácticamente no tenía ganas de hacer nada, sino vegetar, leer de vez en cuando algún libro que no aguantaba ni una página seguida y ver algunos vídeos por YouTube y poco más, porque es que no tenía ganas de hacer nada, estaba como si tuviese una depresión de salud. No sé muy bien cómo explicarlo, pero desde el diagnóstico del PCR había perdido las ganas de hacer absolutamente nada. ¿Qué es lo que quiero ir a parar? Independientemente de lo que pasase en los siguientes días, yo sabía que cualquier fallo en mi cuerpo me podía llevar al hospital o me podría mejorar, y ya llevábamos prácticamente 9 y 10 días de enfermedad y no había mejora, y por lo que yo había leído en internet, al séptimo día suele ser el clave en el que se mejora o se va peor. Otra cosa, mirar cosas por internet relacionadas con el COVID, no lo hagáis, por favor, no lo hagáis. No lo hagáis porque es una locura, es que os termináis volviendo absolutamente locos. Hay un montón de información que puede que esté contrastada, que no esté contrastada, y os volvéis locos y os pensáis que tenéis todos los males del mundo. Así que no lo hagáis. Yo cometí ese error de estarlo mirando prácticamente con obsesión, y seguramente por parte de esa obsesión me vinieron bastantes de las historias de los últimos días. Al siguiente día, yo digo, bueno, hemos superado el primer día sin fiebre. Día 13, pues ya me encontraba un poco mejor, pero claro, no cantaba victoria porque me solía encontrar mejor durante grandes partes del día, sin escalofríos ni nada, con hambre, pero luego resulta que me ponía el termómetro y me volvía el palo de tener febrícula o fiebre y volvíamos otra vez a empezar. Ese día me tomaba el termómetro cada 2 horas, no cada 8 horas como dicen los cánones, sino cada 2 horas, de lo nervioso que estaba. Recuerdo además que llegó la noche, el Madrid jugaba la Supercopa contra el Bilbao, las semifinales, que nos eliminaron. Pude seguir el partido y por suerte también ese día, durante esa noche, el momento crítico, 36,8, digo, victoria, 2 días sin fiebre. 2 días sin fiebre y ya nos hemos librado por lo menos de los 3 episodios de fiebre en los 3 días para ir a que te hagan las pruebas en el hospital. O sea que tengo 3 días de bonus más. Si al día siguiente consigo llegar a no tener fiebre, habremos cantado una pequeña victoria y entonces sí que habremos ido a mejor. Efectivamente, al día siguiente, pese a que el Madrid había perdido y tenía un cabreo encima de 1000 demonios, un partido que no seguí hasta el final porque me quedé dormido por en medio. Otro síntoma del COVID es que sueles estar bastante más cansado de lo habitual y dormitar muchas veces, quedarte dormido por ahí. Conseguí no tener fiebre, el día 14 de enero. Así que considero que la enfermedad me duró 12 días, desde el 2 de enero por mañana a mediodía hasta el 14 de enero por la noche, aunque realmente oficialmente el 12 de enero dejé de tener fiebre. Hasta aquí la enfermedad. Luego los días siguientes los pasé con nerviosismo. 15, 16, 17, 18, de jueves a domingo de la misma semana, los pasé con nerviosismo por si volvía a ver algún repunte, porque evidentemente había leído mucho sobre repuntes, recaídas y un montón de historias, y estaba muy nervioso, porque yo lo que no quería, sobre todo, era tener que ir al hospital y me hiciesen algo. Eso era terror para mí. Llegó el día 17 no tuve fiebre y por fin el día 18 estaba autorizado para salir de la calle, porque recordad que la prueba PCR fue el día 7 y tengo 10 días de enclaustramiento que se tienen que cumplir, si bien los 3 últimos días no puedes haber tenido fiebre y entonces sí que te dejan salir. Bueno, el día 18, el lunes, fue un auténtico paraíso para mí poder salir a la calle libremente. Y creo que aquí se da por finalizada mi experiencia con la enfermedad del COVID, que puede ser calificada como leve según los cánones, pero realmente como experiencia personal fue bastante penosa y unos días de bastante terror y sobre todo temor a lo que pudiese pasar por una cosa bastante desconocida. Y pasamos a los siguientes 3 meses y os voy a explicar más o menos las secuelas que he tenido, porque la enfermedad no acabó ahí y de repente empezaron a pasar cosas raras por mi cuerpo. Mirad, en las primeras 2 semanas, durante algunos días notaba que mi cuerpo no terminaba de regular bien la temperatura. No llegaba a tener unos escalofríos espantosos como en los primeros días de la enfermedad, pero sí que tenía unos escalofríos raros en la espalda por la zona lumbar, que me tenía que recluir en un sofá o ponerme un suéter porque no estaba cómodo.
Y esto pasaba en momentos aleatorios del día. A veces pasaba cuando estaba en la calle y a veces pasaba cuando estaba en casa. Primer síntoma post-COVID, una secuela, estos escalofríos raros, leves, tirando moderados, que si bien no tienen fiebre, te hacen pensar que algo ronda por ahí todavía. Así estuve 2 semanas. Este síntoma se fue y dio paso a otro bastante más preocupante, porque esto sí que no lo había sentido en mi vida. Y es que de repente me empezaron a dar unos pinchazos, sobre todo en el brazo izquierdo. Empezaron a generarse unos pinchazos rarísimos en esta zona de aquí, luego se trasladaron al hombro, se trasladaron a esta zona de aquí, se me iban a los dedos, sobre todo a los dedos pulgar, índice y corazón. A veces se me disparaban a los pies, pie izquierdo, pero a veces me rebotaba el derecho. Y estos pinchazos duraron durante 2 semanas e incluso llegaron a acumularse como cargas pesadas en los muslos y en las rodillas. Esto al final me mosqueó tanto que no pasase, no llegaba a ser un dolor, pero alguna noche me costó muchísimo dormir por culpa de estos pinchazos y por culpa de esta especie de molestias articulares. Lo que consulté con un médico al que fui al mes de haber sido dado de alta, esto también era normal y lo que tenía que hacer es simplemente esperar 3 meses y si esto seguía, pues volvía a ver al médico. Cerca de 6 semanas estuve con esta especie de molestias intermitentes, sobre todo concentradas en el brazo izquierdo, que como una bola de pinball iban rebotando hacia las extremidades del cuerpo. Una cosa absolutamente rarísima, todavía no sé por qué diablo fue, y aparte, una cosa que no me había pasado nunca en la vida. Pero esto se acabó a mediados de marzo. Recordad que a mediados de enero yo ya más o menos ya estaba bien. En las 2 semanas siguientes, que ya por supuesto, pese a que el primer mes después de la enfermedad andaba con cuidado en escoger mis visitas profesionales, en no hacer más de una visita por día para no cansarme, porque hay otra cosa que sí noté, y es que pese a no cansarme en demasía haciendo las cosas, sí que noté como un 10 o un 15% de menos de capacidad musculatoria y para hacer las cosas, aparte de que perdí 5 kilos de peso que aún hoy en día, comiendo una barbaridad, no he logrado recuperar. O sea, tenía 67 o 66 o 67 kilos y estoy ahora en los 62 kilos, que curiosamente es mi peso, es el peso perfecto para un hombre de una estatura 1,68 y de complexión más o menos delgada y atlética. Pues resulta que pese a que yo no estaba con peso de más, el COVID me hizo perder 4 o 5 kilos de peso y me hizo colocarme en un peso normal sin tener que hacer ninguna dieta. Y aparte, es que ahora estoy comiendo absolutamente normal, estoy comiendo de todo y lo he hecho además con la idea de subir un par de kilos y no logro subir los kilos. Así que lo dejo correr, me alimento bien y fuera, a la porra. Porque me voy a quedar en este peso, me parece. A lo que íbamos, cuando se acabaron los pinchazos a mediados de marzo, entonces empezaron otros síntomas raros y es que me empezaron a dar una serie de episodios de calor en los muslos rarísimos. Recuerdo que estaba en una visita de una inspección técnica en Sabadell a las 4 de la tarde y estaba al lado del edificio tomando unas notas en mi cuaderno mientras estaba esperando entre piso y piso para poder entrar a ver a algunos de los propietarios y de repente noté un calor inusitado en la parte de atrás del muslo. Digo, ostras, ¿qué pasa aquí? Me he sentado encima de algo que esté caliente, ¿me está alguien poniendo una cerilla o me está dando el sol? No, ni daba el sol ni nada. Una especie de calor rarísimo en la parte de atrás, trasera de los muslos, no la delantera sino la trasera, que estuvo durante 1 o 2 semanas reproduciéndose a lo mejor 2 o 3 veces al día, a veces 2 veces seguidas. Explicación, tampoco la tengo. Busqué por internet lo que podía ser eso, ponían cosas como neuropatía externa y digo, ostras, ¿cómo puede ser que tenga esto? Amigos, eso también lo tuve durante 2 semanas. Después de las 2 o 3 semanas teniendo esto y de recuperar bastante más tono físico porque me obligaba a hacer más visitas y sobre todo trataba de las visitas hacer algunas caminatas para ir acostumbrándome mi cuerpo otra vez a mi nivel de antes, pues entonces me tocó el turno a los oídos. De repente conduciendo notaba como me empezaba a hacer unos picores extraños en el oído izquierdo sobre todo. Y claro, yo pensé, esto es algo que me ha entrado en el oído, me rascaba y fuera. Pero el caso es que a mediados de abril, pues en un viernes por la tarde, justo después de ir a recoger a los niños a la piscina, pues por la tarde-noche me dio un episodio picor espantoso en este oído. Digo, ostras, ¿pero qué pasa aquí? Pero de esto de empezarte a picar a lo bestia, y me tuve que rascar a lo bestia. Le dije a mi mujer si me veía algo y digo, no te veo absolutamente nada. Y digo,
Nada, pues tendré que pedir hora para el médico porque esto es una cosa que ya me ha pasado alguna vez, pero no con un episodio así a lo bestia. De hecho, fui de urgencias al lunes siguiente, haciendo la cola en el ambulatorio, avisando antes, me dijeron que fuese para ahí, y el médico no me vio absolutamente nada irritado, ni otitis ni nada. Me vio simplemente que tenía un forúnculo originado por un pelo al lado del tímpano. Pero vamos, que eso no se podía tocar. Me recetó una pomada para aplicarme en 10 días. En esos 10 días la pomada no me alivió mucho, seguía teniendo episodios esporádicos de picor, junto con algunas molestias en el oído. Eso duró 2 semanas hasta que decidí volver a ir al médico y que me lo volviesen a mirar. Volví a ir al médico, la misma situación de antes, y me dijo efectivamente que no tenía nada, no tenía ninguna inflamación y que tenía el pelo en el tímpano y que me recetaban unas gotas. Las gotas sí que fueron más efectivas. Y de hecho, las 2 últimas semanas de vigilancia del oído ha remitido bastante la cosa, pese a que sigue picándome muy de vez en cuando, pero no tan fuerte. Y sigo teniendo una sensación como si hubiese algo ahí, como si hubiese algún líquido, pero bueno, no es una cosa que llega a molestar y te has terminado acostumbrando a ello. ¿Qué quiero decir? Nunca había tenido síntomas de estos tipos y resulta que después del COVID me encuentro con escalofríos inusitados en parte del cuerpo durante 2 o 3 semanas. Me encuentro con un pinball de pinchazos en las extremidades del cuerpo, sobre todo concentradas en el brazo izquierdo y en la pierna izquierda, y en algunos dedos. Eso duró un mes, y después los síntomas en el oído izquierdo. Incluso hubo un médico que me planteó si podía ser perfectamente por alguna tensión mandibular o por llevar las mascarillas demasiado tiempo, cosa que veo plausible. Pero ¿cómo es que esto nunca me pasaba antes? Y sí ahora. Todo este rollo que os vengo a contar es para compartir yo mi experiencia con el coronavirus. Ha sido una experiencia mucho más emocional que realmente de síntomas que hiciesen daño, porque es evidente que hay millones de personas que lo han pasado 1000 veces peor que yo. Muchísimas han perdido la vida, muchísimas han quedado con secuelas muy graves. Yo realmente prácticamente no he tenido absolutamente nada. He escuchado testimonios de otra gente que con COVID persistente que tiene ya síntomas desde hace un año y no se les van. A mí ni siquiera me han durado 2 o 3 meses. Ahora realmente no tengo nada. Hago vida perfectamente normal y estoy muy bien físicamente. Pero claro, he estado 3 meses con unos síntomas raros que no llegan a ser jamás enfermedad, pero que traen a uno por la calle la amargura y te hacen pensar si tu cuerpo realmente está bien o si puede pasar alguna cosa en un futuro. Así que yo lo que os recomiendo es que hagáis caso de los médicos, confiar ciegamente en ellos, porque los médicos han acumulado mucho savoir-faire, mucha experiencia a lo largo de este año y medio de coronavirus y seguramente os tranquilizarán y os dirán todo lo que tenéis. Sobre todo lo que os pido es que tengáis fe, porque si no tenemos fe, hay mucho de mental en las enfermedades y como alguien se piense realmente que está enfermo, pese a no estar enfermo, acaba estando enfermo. Eso lo tengo súper comprobado. Eso lo tengo súper comprobado, sobre todo en mí, que soy una persona que se preocupa muchísimo por su salud y que trata siempre de estar físicamente al 100%. Bastó una amenaza con un bichito, con un coronavirus que me tuvo 10 u 11 días en fuera de juego, para que me entrase terror si realmente como estaba físicamente como antes. Y ese terror es casi peor que la misma enfermedad. Por lo tanto, lo que os recomiendo es, si cogéis el coronavirus, aparte de todas las recomendaciones médicas de enclaustrarse en casa, en una habitación, todo lo que ya sabemos, tener cuidado con si os falta la respiración, si episodios de fiebre por encima de los 38,5, el oxímetro a mano, en fin, todo esto que se recomienda, pues sobre todo, ya sé que esto es muy difícil, pero tener fe y tener optimismo. Cuando estás enfermo es muy difícil tener optimismo, pero por experiencia propia hay que tenerlo de alguna manera, pensar en lo que vas a hacer cuando estés bueno, pensar en todos los planes que tienes pendientes, porque muchas veces estamos buenos y no nos damos cuenta la suerte que tenemos de estar sanos. La suerte que tenemos de estar perfectamente sanos y de tener un montón de tiempo para hacer cosas. En cuanto te obligan a estar 2 o 3 semanas en el dique seco, es cuando te das cuenta de que el tiempo pasa muy rápido y que hay que aprovecharlo. Tienes que aprovechar para hacer el bien, para hacer lo mejor de ti mismo, para dar lo mejor de ti mismo. Como resumen, ya sé que ya he dicho esto el resumen muchas veces, yo pasé el coronavirus de una manera leve. Realmente los síntomas no fueron casi nada. Podría incluso decir que hay gripes bastante peores de lo que yo pasé. Unas secuelas rarísimas, pero que tampoco me impidieron nunca hacer nada, ningún trabajo. Yo a partir de febrero volví a trabajar normalmente. Evité coger el transporte público casi siempre que podía. Ya no cojo el transporte público, salvo que sea imprescindible, hasta que esto no cambie, hasta que la actitud de la gente tampoco cambie con la pandemia y la gente se comporte bien.
que sigue habiendo gente que está haciendo lo que le da la gana. La experiencia en cuanto a síntomas, pues nada del otro mundo, leve, incluso muy leve, pero la experiencia emocional es muy fuerte. No creo que yo sea la misma persona antes del coronavirus que después del coronavirus, porque noté que por primera vez podía estar amenazado de no pasar al mundo de los vivos. Oía tantas cosas de gente que estaba aparentemente bien y que a los 5 días terminaba fallecida, que yo digo, es que igual estoy viviendo los últimos días de mi vida y no lo sé. No penséis en eso, es difícil, pero no penséis en eso. Haced lo que sea, ver la tele, ver los programas que os den la gana, estar consumiendo contenido de risas en YouTube, hacer lo que sea. O sea, distraeros, no tenéis que distraeros con cosas trascendentales ni cosas fundamentales, distraeros y olvidaos de la enfermedad. Tratad de olvidaros de la enfermedad y disfrutar de alguna manera, si la salud os lo permite, claro, si os han tocado los síntomas leves o moderados. Tratar de disfrutar del tiempo en casa y de un recogimiento en soledad. Otra cosa más no os puedo decir, porque como le cojamos miedo a la enfermedad o miedo a lo que nos pueda pasar, entonces sí que estamos perdidos moralmente, y la moral tiene mucho que ver en esto, aparte de lo físico. Nada, a mí no se me ocurre nada más que decir. Espero que este vídeo haya ayudado a todo el mundo, a todos los puzzleros que lo vean, como testimonio, otro testimonio más de haber pasado la enfermedad. Y bueno, y nos vemos en el siguiente vídeo, y esta vez sí que volvemos al tema favorito, al de los puzzles.